En este video podrás encontrar la información necesaria para comprender tanto la formulación como las características y nombres de los distintos tipos de compuestos químicos. Si esta información te es relevante, te invitamos a seguir viendo este video. Óxidos básicos. Los óxidos básicos son compuestos binarios que se forman al combinar un metal y oxígeno. Su forma general es M2 o X, ya que las valencias se intercambian. El subíndice 2 del metal viene de la valencia -2 con la que trabaja el oxígeno, y el subíndice X del oxígeno representa la valencia con la que trabaja el metal en cuestión. Para nombrar a los óxidos básicos, también llamados óxidos metálicos, podemos usar cualquiera de los tres tipos de nomenclatura. Como ejemplo de este tipo de óxidos, tenemos al óxido de aluminio, también llamado trióxido de dialuminio u óxido alumínico. Para formar este óxido necesitamos al aluminio, que tiene una única valencia de +3, y al oxígeno, que trabaja con -2. Lo que sigue es colocar al catión en primer lugar y después al anión, para luego intercambiar sus valencias y colocar subíndices. Como podemos observar, en este caso no es posible simplificar la fórmula, puesto que a pesar de que el subíndice 2 del aluminio es par, el subíndice 3 del oxígeno no lo es. De esta manera, obtenemos que la fórmula del óxido de aluminio es Al2O3. Óxidos ácidos o anhídridos. Los anhídridos son compuestos binarios formados por la combinación de un no metal y oxígeno. Su fórmula general es N2 o X, ya que las valencias se intercambian, siendo así el 2 debido a la valencia 2- del oxígeno y viceversa. Para nombrarlos, podemos usar cualquiera de las tres nomenclaturas. Como ejemplo, tenemos al dióxido de carbono, también llamado óxido de carbono 4 o anhídrido carbónico. Para formarlo necesitamos al carbono, quien en este caso ocupará valencia de +4, y el oxígeno con -2. Si intercambiamos las valencias y colocamos subíndices, nos queda C2 o 4. Pero como ambos subíndices son pares, podemos simplificar la fórmula quedando CO2 como fórmula del dióxido de carbono. Otro de los compuestos oxigenados son los hidróxidos que veremos a continuación. Estos son compuestos formados por un metal y el grupo hidroxilo, OH. Se forman por un óxido básico más agua para producir hidróxido. Su fórmula general es M entre paréntesis OHX, en donde M es el metal y X la valencia del metal. Veremos un ejemplo. Aluminio 2, oxígeno 3 más H2O para producir aluminio entre paréntesis OH3. Y ahora necesitamos saber cómo es que se forma el compuesto. El paso número 1 es revisar el estado de oxidación de cada elemento. Revisamos la tabla periódica y el aluminio cuenta con un +3, mientras que el hidróxido -1. El paso número 2 es ley de espadas, en donde se intercambia la valencia. Entonces tenemos aluminio +3, hidróxido -1. Estos se cruzan para resultar aluminio 1, hidróxido 3, entre paréntesis. El paso número 3 es organizar el número de átomos. Al momento de escribir el compuesto, el 1 no se escribe y se pone aluminio hidróxido 3. Como podemos ver, tenemos el mismo orden de nuestra fórmula. Ahora, para saber cómo nombrar nuestros compuestos, usaremos los tres tipos de nomenclatura. En la nomenclatura tradicional utilizamos siempre el prefijo hidróxido y como sufijo depende de la valencia del elemento, muy menor hiposo, menor oso, mayor ico, muy mayor per ico. En la nomenclatura sistemática inicia con el prefijo que indica el valor de X, los cuales pueden ser mono, di, tri, tetra, penta,
hexa o hepta. Esto es seguido de hidróxido de el nombre del metal. Para la nomenclatura de Stock se escribe hidróxido de el metal más el número de oxidación entre paréntesis con número romano. Usaremos el mismo ejemplo de aluminio hidróxido 3. Para nombrarlo se escribe hidróxido alumínico. El aluminio solo tiene un estado de oxidación, por lo tanto le toca mayor ICO. En el sistemático, al tener 3 hidróxidos, se comienza con el prefijo tri, seguido de hidróxido de aluminio. En la nomenclatura de Stock se escribe hidróxido de aluminio, y como el aluminio no solo tiene un estado de oxidación, no se escribe ningún número romano. Entre los compuestos oxigenados también se encuentran los ácidos oxácidos, que veremos a continuación. Son compuestos formados por un no metal, oxígeno e hidrógeno. Su fórmula general es agua más N2OX, que es igual a HANBOC, en donde H es hidrógeno, N no metal y O oxígeno. Esto se puede resumir que es un anhídrido más agua. Tomaremos como ejemplo H2O más azufre O3 para producir H2SO4. Este compuesto se forma de la siguiente manera. Número 1. El estado de oxidación. Aquí el azufre va a trabajar con +6 y el oxígeno con -2. El paso número 2 es seguir la ley de espadas. S más 6, oxígeno menos 2 se cruzan para formar azufre 2, oxígeno 6. Este se puede simplificar sacando mitad. La mitad de 2 es 1 y la mitad de 6 es 3. El 1 no se escribiría. Ya formamos el óxido, solo se le suma agua. Nuestro compuesto debe estar formado por hidrógeno, el no metal y el oxígeno. Debemos contar los átomos de cada elemento. El hidrógeno cuenta con 2, el azufre 1 y el oxígeno 3 más 1, 4. Y solo se simplifica con el orden. Hidrógeno 2, azufre, oxígeno 4. Ahora, ¿cómo vamos a nombrar estos compuestos? Según la nomenclatura tradicional, siempre usamos el prefijo ácido. Y como sufijo, si es la valencia muy menor, hiposo. Si es menor, oso. Si es mayor, ico. Y si es muy mayor, perico. Como el azufre trabaja con +2, +4 y +6, y en este ejemplo usamos +6, le corresponde ico. Esto porque la valencia es mayor. Y lo nombramos ácido sulfúrico. Existen ciertas excepciones con el nitrógeno, ya que solo forman ácidos oxácidos con valencia de 3 y 5, que se nombrarían ácido nitroso y ácido nítrico. También hay ciertos ácidos especiales en los elementos como fósforo, arsénico y antimonio, en los cuales si se le suma una molécula de agua se forman ácidos meta. Si se suman 2 moléculas de agua tenemos ácidos piro.
y si se le suman 3 moléculas de agua, obtenemos ácidos orto. Sales neutras. Su formulación se compone de un hidróxido más ácido para producir sal más agua. En este tipo de compuesto se sustituyen todos los hidrógenos de los ácidos oxácidos por un metal. La fórmula de los ácidos oxácidos es agua más no metal oxígeno para producir hidrógeno no metal oxígeno. Al sustituir el metal por el hidrógeno nos queda metal oxígeno más no metal oxígeno para producir metal no metal oxígeno, en donde M va a ser el metal, N no metal o oxígeno. Un ejemplo es carbono hidróxido 2 más hidróxido 2 azufre o oxígeno 4 para producir carbono azufre O4 más H2O. Al hacer la sustitución de los hidrógenos por los metales, vemos que el carbono tiene valencia de más 2 y el hidrógeno más 1, pero como son dos átomos de hidrógeno es igual a más 2 y son iguales, por lo cual se puede sustituir. Y nos queda una sal neutra más agua. Para nombrar a estos compuestos en la nomenclatura tradicional, se utilizan unos prefijos distintos a los ácidos, cambiando a hipooso por hipoito, cambiando a oso por ito, a ico por ato y a perico por perato. Y este compuesto en la nomenclatura tradicional se nombra sulfato de calcio. También puede nombrarse como sulfato cálcico o como tetraoxosulfato de calcio, entre paréntesis 6. Sales ácidas. Su formación de las sales ácidas obedecen a la reacción de un ácido y un hidróxido. En las sales ácidas, por lo tanto, hay un ácido oxácido que experimenta el reemplazo parcial de sus átomos de hidrógeno por cationes. Podemos decir que para la formación de una sal ácida es necesario que haya un ácido que disponga más de un átomo de hidrógeno. Las sales básicas. Las sales básicas tienen dos definiciones que se complementan entre sí. Contienen aniones en sus sólidos o generan estos mismos aniones hidroxilos una vez se disuelvan sus cristales en agua. Independientemente de cuál sea la definición que se elija, el pH de sus disoluciones acuosas serán mayor que 7 y por lo tanto serán alcalinas o básicas. Las sales básicas son importantes porque varias de ellas ayudan a neutralizar la acidez de los alimentos. Sales dobles. Son sales que contienen más de un catión o más de un anión, para que los dos se eliminen quedando igual a 0. Las sales dobles son compuestos cuaternarios. Se forman cuando al menos dos sales se disuelven en un mismo líquido y cristalizan de forma regular. Una sal doble muy conocida es el alumbre de sodio, que contiene dos cationes, sodio y aluminio, y un anión sulfato. Sal hidratada. Una sal hidratada es una molécula de sal cristalina que está unida a un cierto número de moléculas de agua. La sal se crea cuando el anión de un ácido y el catión de una base se combinan para producir una molécula ácido-base. Una molécula de sal que no está unida a ninguna molécula de agua es un anhidrato. Y una molécula de sal que está unida a moléculas de agua es una sal hidratada. En una sal hidratada, las moléculas de agua se incorporan a la estructura cristalina de la sal. Las sales hidratadas ocurren de forma natural en todo el mundo, incluso en el agua dulce. Por ejemplo, los componentes en el suelo o la roca de un área se pueden disolver en las aguas subterráneas, donde los químicos que flotan libremente
se unen para crear moléculas de sal e hidratarse con las moléculas del agua subterránea. ¿Qué son los hidruros? Los hidruros son un tipo de compuestos químicos que combinan en su molécula átomos de hidrógeno y átomos de cualquier otro elemento que se encuentra dentro de la tabla periódica. Es la combinación del hidrógeno con otro elemento. La combinación de cualquier elemento con el hidrógeno es conocida con el nombre de hidruro. Dado que el hidrógeno es un componente tan común de muchos materiales que podemos ver hidruros prácticamente en todas partes. El agua tiene un enlace oxígeno-hidrógeno, por lo que es un hidruro. Los alimentos tienen enlaces carbono-hidrógeno, por lo tanto son catalogados también como hidruro. Y muchos de los objetos que vemos en nuestras vidas también tendrán enlaces carbono-hidrógeno. Incluyen el plástico, ropa, paredes de madera y muchos otros compuestos. Las principales características que poseen los hidruros son las siguientes. Número 1. Todos son térmicamente inestables y algunos explotan al contacto con el aire o la humedad. 2. En los hidruros metálicos, el número de oxidación es de -1. 3. En los hidruros no metálicos, el número de oxidación del hidrógeno es 1. 4. Dependiendo de la clase de elementos con la que se combina el hidrógeno de los hidruros puede formar enlaces iónicos o covalentes. 5. La nomenclatura tradicional de los hidruros metálicos se hace nombrando la palabra hidruro seguido del elemento metálico. 6. También son catalogados como compuestos inorgánicos binarios porque tienen dos elementos químicos. Algunas de las propiedades suelen ser estas, que por lo general los hidruros son compuestos estequiométricos que representan propiedades metálicas, como por ejemplo la conductividad. Tienen una gran velocidad de difusión del hidrógeno por medio del sólido cuando se someten a temperaturas elevadas. Los hidruros salinos por lo general se encuentran en estado sólido y son de color blanco o gris. Este tipo de hidruro se puede obtener por medio de reacciones directas del metal con el hidrógeno. Elementos como el fósforo, arsénico y sus compuestos son considerados tóxicos, tienen agentes reductores bastante efectivos y no reaccionan con el agua o con los ácidos catalogados como no oxidantes. ¿Cómo se forman los hidruros? Los hidruros son un compuesto que se forman cuando una molécula de hidrógeno se une a cualquier otro elemento de la tabla periódica. Cuando el compuesto químico se pone de un hidrógeno y un metal, será entonces un hidruro metálico y se combina con un elemento que no es un metal. Se lo nombra como hidruro no metálico. El hidruro forma enlaces de tipo covalente o iónico, dependiendo del elemento con el que se combina. Cuando se asocia con metales de transición, se forman los hidruros intersticiales con propiedades físicas y químicas que pueden variar enormemente de un metal a otro. ¿Qué son los hidrácidos? También son conocidos como ácidos hidrásicos, sales minerales, hídricos ácidos, ácidos hidrácidos. Están hechos por dos compuestos binarios ácidos, los cuales deben ser un hidrógeno del grupo halógeno o antígeno de la tabla periódica y uno metal sin presencia del oxígeno. Entre sus principales características están: 1. Se disuelven en agua, son solubles. 2. No poseen oxígeno en su composición. 3. Liberan usualmente un muy denso humo blanco. 4. Cuando se encuentran en su estado natural son gaseosos y para nombrarlos se utiliza el nombre de un no metal con la terminación uro y seguido del nombre hidrógeno. 5. Se obtienen también por disolución acuosa. 6. Son perfectos cuando se utilizan como conductores de energía. 7. Con respecto a su aspecto, estos son incoloros, son soluciones transparentes. 8.
También pueden entrar en contacto con el agua, originan soluciones ácidas. 9. Solo existen 7 ácidos hidrácicos que forman solo con los no metales de cloro, azufre, fósforo, selenio, entre otros. Puntos de ebullición son superiores a los de anhídridos, por ejemplo, el cloruro de hidrógeno hierve a -85 grados centígrados, pero el ácido clorhídrico sirve a 48 grados. Sales de ácidos hidrácidos o sales aloideas. Las sales aloideas se forman mediante la reacción de un hidrácido con un hidróxido. Es una reacción de neutralización y se forma agua junto a la sal. Son compuestos formados por un metal y un no metal, obtenidos al sustituir el hidrógeno de un hidrácido por un metal. El anión del hidrácido, como por ejemplo el cloruro, actúa con número de oxidación negativo y el metal con un número positivo. En cuanto a su nomenclatura, se cambia la terminación hídrico del ácido por la terminación uro de la sal. Un ejemplo de sal aloide, la reacción entre ácido clorhídrico e hidróxido de aluminio. Da como resultado a la sal cloruro de aluminio. Aquí ya se cambió el sufijo hídrico por uro y su fórmula sería HCl más AlOH3, que da como resultado a la sal AlCl3 más H2O. Y al igualar el compuesto quedaría así: 3HCl más AlOH3, que da como resultado a la sal AlCl3 más 3H2O. Esperamos que te haya sido útil esta información sobre los compuestos químicos y que comprendieras y fueran claros estos conceptos. Gracias.